Buenos días, mi nombre es Diego Ternengo, yo formo parte de la planta estable de la sala 3.5 de la cátedra de cirugía. El tema que vamos a ver hoy toca patologías diafragmáticas. Vamos a hacerlo por medio del PowerPoint y en cada diapo, bueno, que considere necesario, iré agregando un audio para que esto sea un poco más dinámico. Ante cualquier duda pueden consultarnos por mail y nuestra respuesta será dada. Muchas gracias y espero ser lo más claro posible. Como en todo tema de esta materia, lo primero que vamos a empezar es hacer un pequeño recordatorio anatómico, con lo cual vamos a ver específicamente lo que sería el diafragma, ¿sí? El diafragma, recordemos que es un segmento músculo tendinoso que tiene la función principal de hacer la división entre el tórax y el abdomen. Anatómicamente, este músculo tiene una convexidad superior, representado algo así como si fuese un paraguas, en el cual tenemos una zona central, que le denominamos tendón central, y una zona periférica, que está formada específicamente por los haces musculares. Estos tienen su inserción en la parte lumbar, en la columna vertebral, a partir del L1, L2, L3 y L4, con algunos haces, en la parte de los músculos cuadrados lumbar y en la parte del psoas, y en la parte anterior en las diferentes costillas que está relacionado incluso una inserción externa. Anatómicamente reconocemos tres orificios naturales por donde atraviesan la vena cava inferior, el esófago y la arteria aorta en la parte posterior en un decruzamiento de fibras musculares. Además, también tenemos algunas zonas de debilidad, una que denominamos el foramen de Morgagni, que lo podemos ver en la cara anterior en la inserción external de este, y la otra en la inserción del músculo cuadrado lumbar y la costilla, una zona de debilidad que se llama trígono lumbocostal. Es otra de las zonas de debilidad de este diafragma músculo tendinoso. En esta diapositiva podemos observar esta forma convexa hacia arriba de la que hablamos y en donde se ve el pasaje del esófago hacia el abdomen, desde el tórax hacia el abdomen, por este foramen esofágico, en el cual identificamos en el decuzamiento muscular dos haces o pilares que lo denominamos el pilar derecho y el pilar izquierdo, que más adelante lo vamos a ver cuando empecemos a ver algo de patología, que son los que aumentan el diámetro de este orificio del foramen y son los causantes de los distintos tipos de hernias hiatales. En la parte inferior está recubierto por el peritoneo parietal y en la parte superior está recubierto por la parte pleural o pleura parietal. En esta otra diapo podemos ver también los otros órganos en el cual está relacionado, principalmente la parte abdominal, con el hígado hacia la derecha. En el borde inferior también tenemos una relación con el vaso hacia la izquierda, el fundus gástrico en la parte izquierda también, bueno, el esófago que atraviesa por ahí, los nervios vagos, y ahí se ven bien claritas las dos membranas que recubren en la parte superior o torácica la pleura parietal y en la parte inferior o diafragmática o abdominal la peritoneo parietal. Bueno, una vez repasada la anatomía, comenzaremos a hablar de algunas de las patologías que aquejan a este sector del organismo, comenzando primero que nada con lo que es hernias congénitas. Las hernias, como ustedes recordarán, es el pasaje de este contenido de la cavidad intraabdominal o intratorácica a través de un orificio natural. Habíamos hablado al principio que teníamos dos orificios o zonas de debilidades. Uno de ellos era el foramen de Morgagni, en la cara anterior, la inserción con el esternón del diafragma, y da lugar al foramen de Morgagni que da la hernia de Morgagni. Y la segunda zona de debilidad, que era el trígono lumbocostal, daba el foramen de Bosch-Dallek, que es el causante de la hernia congénita denominada de Bosch-Dallek, que ya veremos en las diapositivas subsiguientes.
Acá vemos un gráfico en el cual podemos ver la hernia congénita de Bojadalek, en la cual nosotros siempre vemos que es izquierda, debido a que la zona de debilidad derecha está protegida por toda la glándula hepática, es decir, que el hígado es lo que impide que se produzcan del lado derecho. Esta patología es congénita, es decir, el bebé nace con esta patología y siempre se da en el caso de Bojadek del lado izquierdo por la protección hepática que sucede del lado derecho. En esta diapositiva y en las subsiguientes vamos a observar distintas imágenes radiológicas en la cual podemos objetivar en estos bebés imágenes de niveles hidroaéreos dentro de la cavidad torácica, principalmente el lado izquierdo. Esto es lo que es una imagen totalmente rara y patológica, con lo cual esta imagen es bastante patognomónica de una hernia congénita de este tipo. Tenemos esta primera imagen que está superior al diafragma, como ustedes pueden observar, y las subsiguientes, un frente, un perfil, etc. Continuando con las distintas patologías que pueden afectar a este órgano, a esta sección del organismo, vamos a empezar a hablar de lo que es la eventración diafragmática o también denominada enfermedad de Petit. Esta enfermedad es una entidad bastante rara y como su nombre lo indica es como una eventración, que realmente no es una eventración, sino que es una zona de debilidad o una debilidad de este músculo, lo que ocasiona una elevación permanente de un diafragma sin solución de continuidad y cuyas inserciones son normales. Se caracteriza por una atrofia de este músculo en el adulto generalmente asintomática y es un hallazgo radiográfico. Esta enfermedad, al tener este músculo desinervado o afectado y débil, produce una invaginación o una atracción del diafragma hacia el tórax debido a que éste ejerce una presión negativa o de absorción hasta este. Esto es lo que nosotros podemos ver en las imágenes radiológicas, partes del esófago, perdón, del intestino delgado, del estómago o del hígado en la parte intratorácica. Esta enfermedad puede ser idiopática, es decir, puede ser congénita en recién nacidos en niños o adquirida en el adulto. Y también puede ser secundaria, que es la causa más frecuente en los adultos, por distintas afectaciones del nervio frénico, que como su nombre lo dice, es lo que inerva este diafragma. Estas afectaciones pueden ser, por ejemplo, un tumor de pulmón que afecte este nervio, un tumor de timo o alguna lesión quirúrgico traumática a nivel cervical o a nivel dorsal o a nivel intratorácica que pueden afectar el recorrido normal del nervio frénico. El tratamiento en niños debe realizarse una cirugía de urgencia porque esto puede causar una insuficiencia respiratoria. En adultos generalmente puede ser solamente un hallazgo radiográfico casual, como nosotros le decimos, o incidental. En los pacientes que son asintomáticos solamente se hace control y en los pacientes que son sintomáticos, es decir, que causan alguna alteración respiratoria o que causa que los órganos abdominales migren hacia arriba, disminuyendo la capacidad pulmonar, se debe realizar la cirugía. Y la cirugía simplemente es una aplicatura, es decir, lo que se hace es hacer como una especie de plicado del diafragma o colocación de una malla para darle un poquito más de tensión al músculo y evitar que éste tenga una gran debilidad. Terminando un poco con las patologías infrecuentes, vamos a ver un poco más de patologías un poco más frecuentes que afectan a esto. Vamos a comenzar con las hernias hiatales. Lo primero que tenemos que hacer es ver la definición. Estas son hernias diafragmáticas adquiridas que se producen por el pasaje de las vísceras abdominales hacia el tórax a través del hiato u orificio esofágico. Vemos nuevamente la estructura anatómica normal, en donde podemos ver los tres elementos que pasan por el diafragma. Ahí vemos la vena cava inferior, en el número 4 la arteria aorta y en el número 1 el esófago. Y vemos todos los mecanismos antirreflujos para que no se produzca pasaje del contenido gástrico hacia el esófago en un paciente normal.
Es decir, que la unión esófago-gástrica debe estar dentro del abdomen, debe tener un buen ángulo de His ahí a nivel 5, donde vemos la unión esófago-gástrica, también es uno de los mecanismos antirreflujos, el cardias, obviamente también, y todas estas vísceras o los elementos anatómicos deben estar dentro del abdomen para así que no se produzca el pasaje del líquido gástrico hacia el esófago, lo que se denomina el reflujo gastroesofágico. También vemos a nivel del diafragma los pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo, que también son mecanismos de contención del estómago en el abdomen. Vamos a comenzar viendo dentro de las hernias hiatales la más frecuente, la denominada la hernia hiatal por deslizamiento o hernia hiatal tipo 1, en la cual aquí vemos que lo que pasa es el pasaje de la unión esófago-gástrica a través del hiato esofágico hacia la cavidad torácica. Este hernia hiatal por deslizamiento tipo 1 básicamente abarca el 98-99% de todas las hernias hiatales, es decir, que es la más frecuente que nos vamos a ver en nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas hernias hiatales? Lo primero que debemos recabar en el paciente es la anamnesis, en la cual consultar los diferentes síntomas que él suele tener. La clínica básicamente se da en el 5% de los pacientes. Puede producir pirosis, es decir, ardor en la boca del estómago, dolor retroesternal, disfagia, tos nocturna. Esta está causada por el reflujo gastroesofágico en aquellos pacientes que lo tienen, que irritan las cuerdas vocales y esto produce la tos nocturna cuando el paciente está en decúbito, entre otros síntomas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con la radiografía, principalmente con una seriada esófago-gastroduodenal, en la cual el paciente se le va a ingerir varios líquidos por vía oral y se le hacen distintos disparos radiográficos para ver cómo transcurre o si hay reflujo a nivel del esófago y el estómago. Otro de los estudios muy importantes que se realiza y el más frecuente dentro de todos es la fibroendoscopía digestiva alta, en la cual nosotros podemos ver la zona de separación que hay entre el cambio mucoso esófago-gástrico, se ve claramente, la zona o la línea Z, y los límites que producen o que no, lo vemos endoscópicamente en nivel del hiato esofágico cuando está en contacto con la pared del estómago. Esto es lo que nos permite determinar si la unión esófago-gástrica está dentro del tórax o está por debajo del diafragma. ¿Cuál es el tratamiento? Las asintomáticas sin reflujo gastroesofágica no deben ser tratadas, ¿sí? Y las que son sintomáticas, básicamente lo que tenemos que determinar si el paciente tiene cuadros de esofagitis. Esto se produce o se puede diagnosticar por medio de biopsias que se hacen a través de las endoscopías digestivas altas y en las biopsias determinar si hay cambios epiteliales a nivel esofágico en el tercio inferior, que si nosotros detectamos que hay cambios a nivel del epitelio esofágico, determinamos que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, como ustedes saben, es una patología premaligna y puede llevar a el cáncer de esófago, en el cual estos pacientes portadores de esófago de Barrett o esofagitis mantenida durante el tiempo deben tratarse quirúrgicamente y deben tratarse principalmente médicamente, y si no responden médicamente con bloqueadores de bomba de protones, entre otros medicamentos, debe hacerse un tratamiento quirúrgico de antirreflujo. El segundo tipo de hernia hiatal la denominamos paresofágica o hernia hiatal tipo 2. Esta solamente representa el 1 al 2% del total de los pacientes y en algunas bibliografías llegan hasta el 5% de la totalidad de hernias hiatales. La característica que tiene esta hernia, que básicamente el contenido de la misma es solamente el fundus gástrico, y esto es lo que la hace tan peligrosa, porque la unión esófago-gástrica está adentro y estas hernias pueden producir una isquemia del fundus gástrico, ya que este orificio generalmente esofágico no está muy agrandado y esta isquemia puede producir una perforación del fundus con las consecuencias de la liberación del jugo gástrico hacia la cavidad torácica, cosa que lo hace una urgencia quirúrgica porque puede producir una mediastinitis, una entidad patológica que es extremadamente mortal, por lo cual la determinación del tratamiento en urgencia, en el caso que hace una perforación, es bastante grave.
Bueno, esta entidad patológica, lo primero que debemos hacer en el caso de las hernias hiatales paraesofágicas es llegar nuevamente al diagnóstico. La clínica de estas tienen alta incidencia de disfagia o dificultad claro, la disfagia siempre es en el tercio inferior, tienen plenitud postprandial, perdón, por la compresión que hace de la distensión del fundus gástrico sobre el esófago, ¿sí? Puede haber hematemesis, es decir, sangrado, vómitos con sangre, por ulceración de la mucosa gástrica por isquemia, y también infarto gástrico agudo y perforación, lo que lleva a un dolor muy intenso y un dolor abdominal de un abdomen agudo o un dolor torácico muy, muy severo. Para llegar al diagnóstico vamos a hacerlo con radiografía simple o contrastada, como hablamos anteriormente, por la veda, la videoendoscopía digestiva alta, cosa que es bastante difícil ahora con el tiempo del COVID y del coronavirus. No sé cómo seguirá esto, pero las endoscopías por el momento están relegadas, solamente se dejan para urgencias. Y con esto podemos llegar al diagnóstico de ver en la retroversión la fondo gástrico dentro del tórax. El tratamiento es quirúrgico, siempre, porque el porcentaje de complicaciones es del 25% y en una cirugía de urgencia la mortalidad es del 20% versus la mortalidad del 2% en una cirugía electiva. Es decir, que si nosotros ponemos en la balanza el porcentaje de complicaciones, que es por arriba del 20%, y la complicación de la cirugía electiva del 2%, debemos indicar a estos pacientes, a todos estos pacientes, la cirugía correctiva de la hernia hiatal. Por último, en esta clasificación debemos hablar de las hernias hiatales mixtas o las tipo 3. Estas son las hernias hiatales gigantes o las que combinan las tipo 1 y tipo 2. Es decir, el orificio tiene que ser mayor a 8 centímetros, por eso se la denomina gigantes. Y lo que pasa hacia la cavidad torácica es la unión esófago-gástrica y el fondus gástrico en las dos entidades de la tipo 1 y tipo 2. Además puede pasar también el vaso, porque se lleva el epiplón gastroesplénico, e incluso puede llegar a desplazarse o deslizarse hacia la cavidad torácica parte del colon o el epiplón mayor. Para recordar un poco las complicaciones de las hernias hiatales, debemos nombrarlas. La primera básicamente es la esofagitis, causada obviamente por el reflujo gastroesofágico, que es el pasaje del líquido gástrico hacia el esófago, el cual no tiene la mucosa gástrica o el moco gástrico, con lo cual este no está protegido, no está preparado para recibir o resistir el ácido clorhídrico que se produce en el estómago, por lo cual causa la inflamación del tercio inferior del esófago. La segunda es la úlcera gástrica, con la misma etiopatogenia del reflujo gastroesofágico. La estenosis del esófago es secundaria generalmente a estas úlceras esofágicas debido a la fibrosis que causa la reparación del proceso inflamatorio o este proceso inflamatorio reparativo produce esta fibrosis que puede producir alguna estenosis del tercio inferior del esófago. Puede aparecer también una ulceración en el saco herniario y otras complicaciones que son menos comunes pueden ser la hemorragia digestiva alta y la perforación libre de una úlcera esofágica, cosas que son verdaderamente infrecuentes. Ya que estamos tocando este tema, debemos decir cuáles son las indicaciones quirúrgicas, ¿sí?, en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Primero que nada, la imposibilidad de realizar tratamiento médico, por la causa que sea. Paciente tiene intolerancia a los medicamentos, dificultades económicas para afrontarlo, dificultades de acceso a los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas son los trastornos motores asociados, por ejemplo, el hipoperistaltismo o el aperistaltismo que puede producir en el esófago. Otra de las indicaciones son los jóvenes con severa incompetencia del esfínter esofágico inferior, los cuales sabemos que van a tener reflujo durante toda su vida, lo cual le va a producir un esófago de Barrett, lo cual lo va a llevar al cáncer de esófago. Con lo cual, estos pacientes deben tener una indicación quirúrgica de su reflujo. Patologías respiratorias u otras extradigestivas con regurgitaciones persistentes, es decir, pacientes que tienen reflujos gastroesofágicos severos durante el decúbito y pueden tener alteraciones respiratorias por broncoaspiraciones u otras causas. Estenosis esofágica recidivante por estas reparaciones que hacen de las úlceras gástricas, la fibrosis. Esto se trata generalmente al principio con dilataciones esofágicas, pero si es recidivante debe tener un tratamiento quirúrgico antirreflujo para que no vuelva a suceder.
Pacientes asintomáticos con esofagitis severa, debido a que estos pacientes generalmente no se van a controlar, son pacientes que no tienen o tienen nulos síntomas, y ellos tienen patologías esofágicas severas, lo cual va a llevar a un esófago de Barrett, lo cual va a llevar al cáncer de esófago. Presencia de otra patología intraabdominal con una enfermedad de reflujo gastroesofágico severo, podemos aprovechar en el mismo acto abdominal para realizarle un procedimiento antirreflujo, por ejemplo, un paciente que tiene una litíasis vesicular. El esófago de Barrett con displasia de alto grado, es decir, la patología realmente premaligna, deben tener un tratamiento antirreflujo. Terminando con la parte teórica de esta clase, vamos a ver algunos gráficos y algunas técnicas quirúrgicas de procedimientos antirreflujo y de hernias hiatales para hacerlo un poquito más dinámico al tema. Acá lo que vamos a ver es un gráfico en el cual vemos la hernia hiatal, básicamente es tipo 1, por deslizamiento, donde vemos la unión esófago-gástrica que está dentro del tórax, y lo que forma el saco herniario, que está formado en la parte interna por el peritoneo parietal y la parte externa está formada por la pleura. Acá vamos a ver algunos gráficos o imágenes que nos representan la forma en la cual podemos acceder al tratamiento quirúrgico videolaparoscópico de un paciente con una hernia hiatal. Ustedes recordarán que la cavidad abdominal es una cavidad que no tiene un espacio virtual, que nosotros podemos hacer un espacio real mediante la insuflación de dióxido de carbono a través de una aguja de Beres, como ven en la imagen. Acá tenemos un espacio virtual en el cual la pared peritoneal está en contacto directo con las vísceras y en la diapositiva siguiente pueden ver el espacio real que hemos hecho con el cavidad abdominal insuflada, con lo cual hay una separación de la pared abdominal anterior con las vísceras, lo cual nos da un canal de trabajo, un espacio de trabajo donde nosotros podemos insertar los distintos trócares para así trabajar e insertar nuestros elementos de trabajo. Acá vemos una de las opciones de las técnicas en cómo podemos insertar los trócares. Los trócares son estos canales de trabajo que se introducen para que quede mediante un punzón a la cavidad abdominal y tenemos el lugar de acceso con válvulas que no permiten la salida del dióxido de carbono que nosotros hemos insuflado dentro del abdomen para que podamos trabajar en esta cavidad abdominal que se produjo el espacio entre la pared abdominal y las vísceras. En esta foto intraoperatoria lo que vemos es difícil no tener un punzón o un láser para apuntar, pero lo que vemos ahí es mediante ese elemento metálico que ven en la parte superior, es cómo levantamos el hígado para que esto nos permita ver el hiato esofágico, que nosotros lo vemos muy aumentado de tamaño, y esta flecha nos indica cómo debemos traccionar el estómago para reinsertar todo este órgano hacia la cavidad abdominal nuevamente y de esta forma podemos traer la unión esófago-gástrica hacia el abdomen. Este es el primer gesto quirúrgico que debemos tener antes de reparar este defecto o este hiato agrandado de tamaño. El segundo gesto intraoperatorio que debemos realizar, que lo podemos realizar tanto por vía laparoscopía, como estamos viendo estas imágenes, o por vía convencional, por laparotomía, es despegar el saco herniario, básicamente el peritoneo, de la cavidad pleural para reinsertarlo completamente hacia el abdomen. Acá lo vemos cómo lo empezamos a despegar y en la imagen siguiente vemos cómo se despega completamente. Para que nos ubiquemos anatómicamente, esta imagen nos permite ver, llevando el esófago una vez reducido el estómago hacia la cavidad abdominal, llevamos el esófago hacia arriba y podemos ver la parte posterior del nervio vago, perdón, el nervio vago posterior o el izquierdo, bien, y podemos ver numerado el número 2 como el pilar derecho y como número 4 el pilar izquierdo del hiato esofágico, y ahí en medio de esos dos pilares vemos el enorme hiato esofágico que tiene este paciente en particular. El siguiente gesto que debemos hacer es cerrar o reducir
el diámetro de este orificio o hiato esofágico. Acá pueden observar en esta diapositiva cómo mediante una línea de suturas realizadas podemos cerrar el hiato esofágico, no ahorcando obviamente el esófago que pasa por ahí, y podemos darle un diámetro adecuado para que no se vuelva a producir una hernia hiatal. En algunos casos, además de reparar por medio de una línea o puntos separados de sutura el hiato esofágico, es necesario colocar mallas o prótesis para reforzar esta línea de sutura y que no se vuelva a producir. Siempre tratando de respetar el diámetro aproximado de 3 centímetros para que pueda ser el pasaje esofágico de forma normal sin ahorcarlo o estenosar el mismo. Las mallas pueden ser de distintos materiales, siempre hay que recordar que no se pueden colocar, que se tienen que colocar mallas que sean aptas para estar en contacto con las vísceras, porque la parte intraabdominal o abdominal de esta malla va a estar en contacto con el estómago, con alguna parte del intestino que puede subir y demás, y si nosotros colocamos mallas que pueden producir adherencias, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Se pueden colocar mallas de Vypro, Vycril, Prolene también, si son bifaz, PTFED, que es el politetrafluorano etileno expandido, etcétera. Bueno, todo esto ya es una cuestión más técnica y depende de lo que le guste a cada cirujano en particular. Para terminar estos procedimientos quirúrgicos y esta clase, lo que vamos a ver son las distintas técnicas o algunas de las distintas técnicas que podemos hacer para las cirugías antirreflujos. Estas están indicadas en los pacientes que dijimos previamente que tenían enfermedades de reflujo gastroesofágico que necesitaban una cirugía y en aquellos pacientes que hemos reparado una vez la hernioplastia esofágica, del hiato esofágico, colocado la malla o la línea de suturas y después hacemos esta cirugía antirreflujo. Básicamente el principio de esto es hacer una especie de bufanda rodeando el esófago con el fondo gástrico, pasándolo por detrás de él, y veremos 2 o 3 opciones de las distintas técnicas quirúrgicas que podemos hacer. Como en la diapositiva anterior y esta, aquí vemos la confección de la cirugía antirreflujo o la aplicatura este, fundoplicatura de tupé, en el cual vemos que la bufanda que rodea el esófago por la parte posterior no rodea completamente el tubo esofágico, sino que solamente lo deja la parte anterior libre, fijándolo en los dos laterales y en la parte posterior. Esto hace o es una de las técnicas de la cirugía antirreflujo. La cirugía que vemos en este slide o en esta diapositiva es la fundoplicatura o cirugía antirreflujo de Nissen, en la cual sí vemos que el fondo gástrico rodea completamente el esófago, dando esto los 360 grados, es decir, la vuelta completa al esófago. Tanto esta como la anterior, como las otras distintas técnicas de cirugías antirreflujo, dependen la utilización de cada paciente y de cada cirujano que esté familiarizado o qué técnica prefiera cada uno. En esta última diapositiva lo que vemos es el último gesto que realizamos en estas cirugías antirreflujo. Indistintamente la técnica que utilizamos, con la ayuda del anestesista al finalizar el procedimiento antirreflujo y de la hernioplastia de la hernia de hiato, lo que realizamos es el pasaje de un tubo de Foster o una sonda Foley o algún tubo de calibración para de esta forma respetar el diámetro y evitar estenosis, debido a que realizamos estas bufandas o este cierre de los anillos de hiato. En la técnica quirúrgica, esto puede ocasionar algún tipo de estenosis a nivel esofágico. Es por esto que utilizamos estos tubos de calibración para que esto no suceda y que el paciente no tenga disfagia en el tercio inferior del esófago en el postoperatorio inmediato.
De esta forma concluimos la cirugía y posteriormente se realiza el cierre de la cavidad abdominal. Bueno, estimados alumnos, hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco a los que llegaron hasta aquí. Lamentablemente no nos podemos ver las caras, algunos quizás nos conozcamos de habernos cruzado en el pasillo o en alguna otra materia. Será un gusto cuando volvamos al finalizar esta cuarentena conocernos personalmente. Les vuelvo a repetir que las consultas y las preguntas que tengan las pueden hacer por vía mail por medio del secretario nuestro de la cátedra. Él nos las hará llegar y las responderemos. Lo he tratado de hacer de la forma más dinámica posible. Sé que esto no es lo más divertido, pero bueno, es la forma que nos toca debido a la situación actual que estamos viviendo. Eh, Les agradezco a todos por haberme acompañado en esta clase hasta acá. eh, y por favor, les pido que se cuiden y se queden en sus casas hasta que podamos pasar esto todos juntos. Muchas gracias por su atención y buen día.